7:35 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 8:35 para ustedes que nos siguen desde Venezuela. Estamos en vivo, comenzamos con nuestro segmento de entrevista hablando de un tema de interés general para los venezolanos y tiene que ver sobre las expectativas económicas y cuál ha sido el efecto de las medidas que ha tomado el Estado venezolano en esta materia. Está con nosotros el especialista, el economista Aarón Olmos, para hablarnos acerca de esas expectativas y cuáles son las predicciones, las proyecciones en esta materia. Aarón, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, muy buenos días, ¿no? Gracias por la invitación. Sí, quisiera que habláramos un poco acerca de las expectativas, sobre todo para el sector productivo del país, para los empresarios, los pequeños emprendedores, sobre lo que resta de año en materia económica. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves en este momento? Sí, bueno, faltando pocas semanas para terminar 2024, bueno, no es mucho lo que se pueda hacer a nivel de cambios en términos de política económica, ¿no? El Ejecutivo Nacional ha sido muy consistente en tratar de controlar el tipo de cambio a través de intervenciones cambiarias, pues a través de operadores, pues la banca tradicional. La más reciente fue del orden de los 215 millones que fueron colocados en el sistema financiero. Y eso de alguna manera no necesariamente surtió el efecto esperado en términos de contención, ¿no? De crecimiento. Sobre todo porque Banco Central, y queda claro, de unas semanas a la fecha, ha tomado la decisión pues de hacer mini evaluaciones diarias para hacer que ese tipo de cambio oficial se parezca un poco más al tipo de cambio no oficial, ¿no? Sin embargo, la velocidad a la que va ambos nos hablan de una brecha de, por lo menos al día de ayer, del 23%, ¿no? Diferencia en precio. El tipo de cambio oficial ha aumentado en lo que va del año casi 11 bolívares y el no oficial ha aumentado en lo que va del año 18 bolívares, ¿no? La distancia entre ambos, el día de ayer, por ejemplo, eran casi 11 bolívares, ¿no? En distancia, eso es esa brecha del 23%. Aarón, si estableciéramos una comparación con respecto al año anterior en relación a esta brecha cambiaria, ¿qué es importante saber y qué deben tomar en cuenta los empresarios para adaptarse a esta situación actual? Mira, el año pasado el Banco Central no hizo esto de permitir ¿cómo se llama? La evaluación, ¿no? En términos de control. De hecho, pues, si bien, pues, de alguna manera el tipo de cambio aumentó y subió, pues, cerró en un 107% de aumento, ¿no? Ujú. Sí. La orientación de la política económica era otra, ¿no? Efectivamente hubo cierto nivel de estabilidad y lo que fue todo el año, hasta el mes de septiembre, generó estabilidad con un anclaje en 36 bolívares. Pero ahora, bueno, pareciera que cada quien coloca el precio que desea, ¿no? Hay quien te fija el precio en 51 en dólares para tú multiplicar y ver cuántos bolívares es eso, otros te lo fijan a 48, otros te lo fijan al precio que consideren, y eso genera distorsión y no permite que la planificación financiera en bolívares o en moneda extranjera sea consona y desde el punto de vista de las expectativas te pueda permitir entonces ver un horizonte claro. Entonces el empresario, ¿qué está haciendo? El empresario está tratando en lo posible de manejarse en términos de la legalidad, utilizando el tipo de cambio Banco Central de Venezuela. Claro, sin embargo, esto supone una situación compleja desde el punto de vista de asignación de precios, porque a final de cuentas, los miembros o los eslabones de la cadena hacia arriba, punto de vista de los minoristas, por ejemplo, Sí. no necesariamente todos están usando ese tipo de cambio oficial. Ahora, ¿cómo afecta esto el consumo? Porque por un lado los empresarios esperan esta época que es considerada por tradición como la mejor época del año para poder recuperar lo que no vendieron el resto del año, pero la realidad es que el poco poder adquisitivo del venezolano afecta también la capacidad de consumo. Es muy cierto, el salario en bolívares sigue perdiendo poder de compra. Aquellos que tienen complementos de moneda extranjera o los que incluso se están apoyando en estas herramientas de compre ahora y pague después, que han sido un Ujú. bálsamo para muchos Sí. venezolanos, estas plataformas digitales o empresas que han implementado esta manera de vender a sus consumidores sus productos, bueno, son los que de alguna manera están viendo un poco la luz al final del túnel, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva, si bien ese poder de compra sigue cayendo, hay que recordarlo, el patrono paga en bolívares, el mercado Ujú. pide divisa, el diferencial cambiario hace este efecto, ¿no? Entonces el consumo se ve afectado en aquellos casos donde no necesariamente se está innovando y se están aplicando este tipo de mecanismos, porque el venezolano, si bien siempre trabaja, si bien siempre produce, todas las semanas, todas las quincenas hay dinero por allí trabajándose,
no necesariamente puede tomar quizás una gran cantidad y colocarla de una sola vez para el consumo de un producto. Ahora, si tú le fraccionas esos pagos, bueno, es este fenómeno que hemos estado viendo, donde en grandes tiendas hemos comenzado a ver cajas solamente destinadas a estos sistemas de compre ahora y pague después, ¿no? Ahora viene el Black Friday, viene también las compras navideñas y quería que nos hablaras un poco acerca de eso. El venezolano es cierto que está comprando, pero de acuerdo a su poder adquisitivo o realmente el sueldo se va en prioridades. Totalmente se compra de acuerdo al poder adquisitivo y ahí entro con tu segundo comentario, ese poder adquisitivo se ajusta a esas prioridades que son jerarquizadas, Ujú. donde ya no necesariamente lo que otrora el año pasado se podía hacer en diciembre, se va a poder hacer al 100%. No es que no se pueda, habrá casos donde algunas familias tomarán la decisión de postergar consumo o erradicar algún consumo porque no se va a poder. Sin embargo, es posible que, bueno, se disminuyan cantidades, cambien quizás las condiciones, cambien quizás las características. De repente no son tantas personas invitadas, son menos, quizás no son tantas hallacas, son menos, quizás no son tantos regalos, son menos. Pero de alguna manera, desde el punto de vista de la época en la que estamos ya de alguna manera adentrándonos, que es diciembre, es una época de mayor consumo, de mayor gasto, donde se intenta maximizar ese nivel de ingreso que hay, más allá de lo afectado que esté por el diferencial cambiario. Entonces el venezolano tiene ahora esta cultura de muchos años, pero ahora más presente aún, de validar, de preguntar 5, 6, 7 lugares, precios para poder entonces tomar una decisión de compra. Claro, lo piensa dos veces el venezolano antes de endeudarse en un gasto que de pronto no representa una prioridad. Estamos en un momento muy circunstancial, esta época del año en la que queremos dar juguetes, en la que queremos dar regalos, pero que muchas veces nos sentimos un poco con frustración porque no podemos hacerlo y queremos conservar esa tradición de dar y recibir. Bueno, no solamente lo piensa dos, lo piensa tres, lo piensa cuatro veces, ¿no? Antes de endeudarse, Sí. porque si nos vamos al sistema de las parafinanzas, ¿no? Muchas Ujú. personas en Venezuela usan estas figuras de los sanes, las cajas, los bolsos, ¿no? Donde mensualmente van aportando una cifra, ¿no? Y hay un mes en que le corresponde eso a cada una de las personas que forman parte de estas cuestiones, ¿no? Hay personas que se sabe, pues, que están en dos y tres sanes o tres bolsos, más allá del hecho de aquellos que están de alguna manera activando sus tarjetas de crédito, las están volviendo a utilizar, porque hay que entender que otra vez la banca ha generado algunos límites de crédito interesantes, ¿no? Personas que tienen $100, 150, $200 en crédito en sus tarjetas. El tema con esto es que el tipo de interés es muy elevado, 60% anual, Ujú. y hay que manejarse de una manera mucho más inteligente con este tipo de endeudamiento. Pero sí, efectivamente el venezolano está tratando de hacer una combinación, una mezcla de diferentes fuentes de ingresos, ¿no? Inclusive el endeudamiento para bancario o bancario, para poderle hacer frente a estas realidades de la época decembrina. Ahora, por ejemplo, como ese venezolano que me está viendo y que quiere incursionar y tener un plan B, emprender, ¿cómo puede apelar a uno de estos créditos si no sabe cómo le va a ir? Y esa capacidad de endeudamiento, realmente en caso tal de que no le vaya bien con el negocio, no sabe cómo va a asumir ese compromiso. Bueno, es allí donde las herramientas financieras de planificación son importantes, ¿no? Yo tengo que tratar de planificar, de ver hacia adelante, proyectar, ¿no? No Ujú. predecir, como decía al inicio, no proyectar, ¿no? Una cosa es No, no, claro, claro, una claro, proyección y otra cosa es la predicción, que no tenemos ese poder. Ojalá los claro. economistas pudiésemos predecir las cosas. Pero a nivel de proyección, todo emprendedor, de alguna manera que quiera endeudarse, tiene que saber si efectivamente va a generar, en términos conservadores, pues los ingresos suficientes para poder cubrir sus costos, sus gastos operativos y efectivamente poder hacer frente a una deuda, ¿no? Capital más intereses. Y eso es algo que efectivamente todo emprendedor, todo empresario debe tener al día en sus cuentas, ¿no? Emprendedor que no tenga al día las cuentas, que no sepa ver hacia adelante, a nivel de las proyecciones de flujo de caja, en términos del entorno económico, bueno, no necesariamente le estará yendo muy bien, ¿no? Porque la Venezuela que tenemos nos reta constantemente a estar haciendo verificaciones constantes del entorno, posibles proyecciones, tipo de cambio, tipo de interés si estamos endeudados, liquidez, inflación y efectivamente posibilidades de hacer más ventas sumándome a estas herramientas digitales o a estrategias que me puedan ayudar a acercarme más al consumidor.
Ahora, cuando hablamos de inflación y de que se incrementa la canasta básica, ¿cómo se ve esto reflejado en los precios de los alimentos? Los venezolanos siempre quieren hacer el dulcito, la yaca, poder compartir en familia una cena. ¿Cómo esto se está comiendo lo que es el salario del venezolano? Bueno, de manera progresiva, de aquí al 15 de diciembre, o aquellos que hacen sus hallacas en fechas muy particulares, como el 24, hay familias que tienen la costumbre de reunirse todos y hacer las hallacas el 24, ¿no? Con las mamás, con las tías, las abuelas, ¿no? Bueno, yo les diría que no hay que esperar al 24, ¿no? Tenemos que comenzar a adquirir esos productos desde antes. ¿Por qué? Porque hay que tratar de ganarle la carrera a la depreciación de la moneda y al aumento del tipo de cambio, ¿no? De aquí a la quincena de diciembre, los precios de hojas de hallaca, precios de pabilo, pimentón, ají dulce, onoto, no van a ser los mismos de ahorita, ¿no? El valor del dinero en el tiempo es diferente, más en un entorno tan distorsionado como el nuestro. Entonces, efectivamente, para poderle ganar esa carrera tenemos que anticiparnos y debemos tratar de, desde ahora, esos estrenos, esos regalos, esos detalles, tratando de hacer uso de esas bonificaciones, utilidades, prestaciones que hacen los empleadores en el sistema público y privado. Bueno, tratar de maximizar el dinero ganándole esa carrera, anticipándonos a esos incrementos de precios. Es la manera más inteligente que quizás pudiésemos aplicar en vez de esperar a que efectivamente lleguemos a esa fecha y darnos cuenta que los precios se han incrementado tanto que es prácticamente imposible lograr hacer todo lo que planificamos. Claro, quisiera que me hablaras acerca de este tema que yo sé que genera mucha sensibilidad. Tiene que ver con el ahorro. He visto videos de economistas diciendo que no tiene que ver tus ingresos, sino lo que tú gastas para poder tener una planificación y una disciplina y tener capacidad de ahorro. Pero ¿qué pasa con esas personas que no ganan lo suficiente para cubrir su estructura de gastos mensuales? Y siempre se incentiva el ahorro. Entonces, quisiera que habláramos sobre eso. ¿Cómo podemos tener en nuestra mente una cultura de ahorro? Bueno, el ahorro es la parte del ingreso que no se destina al consumo, ¿no? Entonces ya por esa vía ahorra el que no gasta, el que no consume mucho, pero efectivamente hay una estructura de costos y gastos que hay que mantener. Y desde ese punto de vista, para que el ahorro tenga sentido, tenemos que ser eficientes en costos y en gastos. Y efectivamente también tenemos que incrementar los niveles de ingresos. Entonces, si la privación de ese consumo forma parte del ahorro, yo estoy tratando de resguardarme de los efectos de la economía venezolana. Bueno, pues las tasas reales son negativas en Venezuela y tiene más sentido ahorrar en una moneda que no se deprecia a tanta velocidad, que pudiese ser una divisa, o en este caso, el propio dólar, el propio euro, el propio peso colombiano, el real brasileño, el oro, las cripto, el Bitcoin, que está en $94.000 hoy, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de alguna manera, el venezolano, dentro de su estructura de educación financiera, ha entendido, pues, bueno, que se ahorra también buscando buenos precios, se ahorra comprando en cantidad, se ahorra también adelantándose a la depreciación de la moneda, lo que decíamos hace un rato, se ahorra tratando de no ser dispendiosos, o sea, no tener unos gastos exagerados en cosas que quizás no hacen falta, jerarquizar las necesidades, honrar efectivamente los niveles de endeudamiento, se ahorra también de alguna manera no debiendo el condominio, no debiendo la cuota del colegio del muchacho, no debiendo al señor que los vende, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de educación financiera nos ayuda a hacer que esta distracción de ese ingreso con respecto al consumo, que es este ahorro, que es algo que está transitorio, bueno, pueda tener sentido, ¿no? Sobre todo, pues, dado las condiciones que tenemos hoy. Sí, quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo muchas personas han optado por el comercio informal o por ejemplo, las operaciones online para promocionar un producto, para eliminar toda esa estructura de costos que representa una tienda física. Cómo se está promoviendo de alguna manera que la gente busque la informalidad versus la formalidad por, bueno, los tributos, los compromisos y sobre todo cómo generar confianza a ese posible cliente a través de las operaciones online. Bueno, ha comenzado a ocurrir, tú lo dices bien, que empresas con marcas reconocidas, Ujú. con años en el mercado, bueno, han entregado dos, tres, cuatro locales quedándose con uno solo, Sí. por ejemplo, ¿no? Entonces se van a la figura de los famosos showrooms, ¿no? Estos espacios que no son locales comerciales, donde se muestran los productos, generalmente a través de redes sociales, como bien lo acabas de comentar. Quizás tenemos la formalidad de un negocio que ya existe, o quizás simplemente no hay la formalidad de un negocio, sino que es una figura emprendedora, una protoempresa que está allí, que quiere surgir, que quiere nacer y se vale de las herramientas digitales para darse a conocer. El tema de la confianza lo da la credibilidad en términos de cumplimiento de la palabra,
del uso efectivamente de canales que sean transparentes, del uso de una tasa que no explote y que efectivamente no le haga daño a los niveles de ingresos de las personas, pero sí efectivamente estamos comenzando a ver este fenómeno de formales que disminuyen, reducen lo más que puede esa estructura de costos para no pagar alquileres, servicios, recolección de desechos sólidos, el tema de la alcaldía, algunos impuestos, ahorrarse este tipo de cosas lo más que se puedan y tratar de ser eficientes a nivel de la venta. Eso está comenzando a pasar en Venezuela con cierta regularidad y de alguna manera puede ser una de las figuras que más vamos a comenzar a ver en 2025, ¿no? Esta informalización hasta cierto punto de negocios formales que tenían estructuras que están tratando de ahorrar a nivel de costos y ser más eficientes, ¿no? Y esto estamos comenzando a ver por esa vía. El tema con esto quizás puede ser, en el caso de los que no son formales, es el cobro de sus servicios sin factura formal. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese impuesto? ¿Qué pasa allí con estas cosas, no? Algunos, bueno, mucha gente tiene puntos de venta, ¿no? Hay personas que tienen puntos de venta a título personal, no individual, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras, hay muchas formas de hacer los pagos, pero sí efectivamente está ocurriendo y es un fenómeno que creo que se va a repetir mucho en 2025. Mucha gente se pregunta dónde invertir su dinero. ¿Tienes información, Aarón, sobre, por ejemplo, los negocios más exitosos en Venezuela? ¿En qué área invierten? Porque recuerdo que había un boom en un momento determinado en restaurantes, luego lo que fue la figura de bodegones, luego farmacias. ¿Se tiene claro cuáles son esos negocios como más productivos? Mira, ¿cómo se llama? Esta orientación, ¿no? De modelos de negocio en burbuja, ¿no? Que vimos estas burbujas donde todo el mundo decía que Venezuela se había arreglado. Y Ujú. teníamos entonces estos bodegones, estas tiendas, estos restaurantes, que hasta debajo de las piedras había restaurantes Sí. y bodegones. Bueno, en algún momento esta burbuja se desinfló, ¿no? Y se desinfló porque en definitiva, pues la propia dinámica económica mostró que el ritmo no permitía que este tipo de negocios se pudiesen mantener en el tiempo, ¿no? Con los costos que estaban ofreciendo. Muchas de estas personas lo que hizo fue reinventarse, ¿no? O sea, se reinventaron, pasaron de bodegón a restaurante o de restaurante a bodegón y de bodegón a pequeño negocio y después a un showroom utilizando redes sociales para vender, ¿no? Entonces la claridad con respecto al horizonte de lo que queda de este año no es mucha, en términos de cuál puede ser el modelo de negocio exitoso, ¿no? Muchas personas están apostando a diferentes tipos de emprendimiento que estén vinculados en principio con alimentos, ¿no? Necesidades básicas y fundamentales, ¿no? Entonces, bien sea la venta de las materias primas o los productos para manufacturar los alimentos o los alimentos ya de alguna manera hechos, los otros se van por temas de servicio, otras personas se van por venta de productos de limpieza, por ejemplo, ¿no? Que eso lo estamos viendo mucho también de manera informal. Aarón, gracias por acompañarnos el día de hoy. Será hasta un próximo encuentro. El año que viene, pues hablaremos de las proyecciones para el próximo año en materia económica, dada la situación actual en el país en cuanto a esta brecha cambiaria. Feliz día para ti y gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden, con mucho gusto. Era Aarón Olmos, economista venezolano, hablándonos en materia económica. Hacemos una breve pausa comercial. Quédese aquí con nosotros. En breve más información.